نافعا ونسألك يقينا صادقا دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dice Allah en la Suratul Qalam: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. Y ciertamente que tú, Allah le está hablando al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, le dice, y ciertamente que tú la'ala khuluqin azim, literalmente estás sobre un carácter inmenso. Hay algún secreto en la propia expresión que Allah utiliza. Allah dice, wa innaka la'ala. Ala implica lo que está arriba, lo que está por encima, dando a entender que su carácter, el carácter de sallallahu alaihi wasallam, su naturaleza era elevada. Y luego utiliza la'ala khuluqin azim. No dice la'ala khuluqin karim, que hubiera sido lo más, entre comillas, lo más normal, sino que dice azim. Hubiera dicho, estás o tienes un carácter noble, karim, pero dice azim. Al-azim es uno de los nombres de Allah, es el inmenso, el absolutamente grande. De manera que en esa frase Allah no solo le está diciendo a sallallahu alaihi wasallam que tiene un gran carácter, sino que su carácter es elevado y su carácter tiene que ver con haber adoptado el carácter del Corán y como consecuencia el carácter de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando Aisha, la madre de los creyentes, que Allah esté conocido con ella, fue preguntada acerca de esta aleya o acerca del carácter del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ella dijo, su carácter era el Corán. Y luego añadió, ¿acaso no recitas? ¿Acaso no lees? Y recitó las primeras aleyas de la Sura Al-Muminun, que son aleyas que el que haga lo que dicen esas aleyas, que me parece que son 11, entrará en el jardín. En estas aleyas Allah dice, Qad aflaha al-mu'minun, habrán triunfado, habrán tenido éxito los creyentes. Y ese Qad aflaha es un verbo que está en madi, lo cual significa en pasado, es algo que está hecho, es decir, aquellos que sean creyentes y hagan lo que dice a continuación, habrán tenido éxito. El éxito, al-falah, en árabe se entiende específicamente como el éxito en la otra vida. Parte de la llamada a la oración es que decimos hayya al-falah, acudid al falah, al éxito, a la cosecha en la otra vida. Habrán triunfado los creyentes y ahora los define. Alladina hum fi salatihim khashi'un, aquellos que en su salat, que en su oración son khashi'un. Al-khushu' es algo que está en el corazón. El khushu' significa la humildad, el rebajamiento, la concentración,
la presencia de corazón. Esto que está en el corazón debe manifestarse en los miembros, lo cual quiere decir que en el salat uno no mira a un lado o a otro y uno no está todo el tiempo moviéndose, sino que está tranquilo, sosegado, con la mirada puesta en el lugar donde ha de postrarse. Cuando esta ley ya descendió, los musulmanes solían mirar al cielo durante el salat. Y cuando la ley ya descendió, o sea, cuando esta ley ya, alladina hum fi salatihim khashi'un, empezaron a mirar en el punto donde ponemos la frente al postrarnos. De manera que khushu' es una cualidad del corazón que es sentir la inmensidad de Allah, sentirse pequeño ante Allah, forma parte de la estación del ihsan, en las famosas palabras de sallallahu alaihi wasallam, cuando Jibril le pregunta, dime qué es el ihsan, y él responde que adores a Allah como si lo vieras, pues si no has de verlo, Él te ve a ti. Entonces, si adoramos a Allah como si lo viéramos, necesariamente tenemos que tener khushu' en el salat, es decir, sentirnos pequeños, incluso atemorizados ante la grandeza de Allah y estar concentrados y con presencia de corazón. Y luego continúa diciendo en estas aleyas, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهْوِ مُعْرِضُونَ, y aquellos que se apartan de la frivolidad. Al-lahu es todo aquello, tanto de palabra como de obra, que está de más, es todo aquello que es falso. Por eso hay algunos comentaristas que lo han interpretado en esta ley que se refiere al shirk o a los actos de desobediencia. Pero se refiere a todo aquello que hablamos y que hacemos que está de más, que sobra. Allah describe el jardín y una de las cosas que dice es La yasma'una fiha lahwan wa la ta'thima, no escucharán en el jardín, la yasma'una fiha lahwan wa la ta'thima, no escucharán ni frivolidad ni palabra vana, palabra que no tenga sentido, que no tenga significado, ni nada que incite a la maldad. Illa qilan salaman salaman, sino el dicho seguridad, tened seguridad, estar tranquilos, estar en paz. Salaman, salaman. Aquellos que del lago se apartan. Esto es muy amplio, pero baste con decir lo que hemos apuntado. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, y aquellos que del zakat son fa'ilun, es decir, que hacen el zakat. Y esta expresión que es insólita en el Corán, porque el Corán utiliza otras palabras como ikhrajul zakat, como dar el zakat, es porque se refiere tanto a la purificación de uno mismo, del nafs, como al zakat de la riqueza. Es decir, aquellos que hacen efectivo el zakat, aquellos que purifican su riqueza pagando el zakat, y aquellos que se purifican a sí mismos mediante el zakat y mediante todo aquello que purifica al nafs. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, y aquellos que preservan sus partes privadas. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, excepto con sus esposas o aquello que sus esposas o sus esposos, no, en este caso, excepto con sus esposas y aquellas que poseen sus diestras, es decir, las esclavas. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, pues ciertamente que ellos no serán censurables. Aquellos que guardan sus partes privadas, y se refiere, lo menciona en masculino porque es lo genérico y porque hay una parte de la ley que solo afecta a los varones, excepto con sus esposas o las que poseen sus diestras. Es decir, aquellas esclavas de las que se tiene una posesión total. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, en cuyo caso no son censurables. Y ahora añade Allah, y es curioso que en
en este asunto se detiene con más detalle. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. De manera que aquel que busca más allá de esto, de ello, o de eso, esos son los transgresores, los que desobedecen a Allah, los que transgreden. Y luego dice, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Y aquellos que guardan sus amanas, hay que recordar que sallallahu alaihi wasallam era conocido como el Amin, el digno de confianza, es decir, aquel de quien te puedes fiar, aquellos que guardan aquello que se les confía y guardan y cumplen sus pactos, aquello a lo que se comprometen. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Y ahora vuelve a hablar del salat. Casi empieza a hablar hablando del salat, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, y acaba hablando del salat. Aquellos que cuidan, es decir, que cumplen con su salat, es decir, que hacen todos los salat. Y no solo que los hacen todos, sino que los hacen en sus tiempos. La palabra yuhafidun, hafada, significa cuidar algo en todos los sentidos. Entonces, estos que cuidan de sus salat, y habla en plural porque son 5, esos son los warithun, esos son los herederos. ¿Y qué es lo que heredarán? Dice Allah. Aquellos que heredarán el Firdaus, que es un grado muy alto del jardín, hum fiha khalidun, y allí no experimentarán la muerte, serán eternos, no morirán. El imam al-Junayd, rahmatullahi alayh, dijo, el carácter del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, fue llamado azim, inmenso, porque no tenía otro anhelo, otra aspiración que no fuera Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el carácter magnánimo, este es el carácter grande, aquel que no tiene otra aspiración, otro anhelo que Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso él dijo, sallallahu alaihi wasallam, وَمَا بُعِثْتُ إِلَّا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Y no he sido enviado sino para llevar a su plenitud las nobles cualidades de carácter. Por ello, sallallahu alaihi wasallam reunió en su persona toda noble cualidad de carácter, todo aquello que es digno de ser alabado y elogiado. El Sheikh Sid Abdurrahman al-Arif, rahmatullahi alayh, dijo, sallallahu alaihi wasallam estaba sobre un carácter inmenso, parafraseándola a ella, kana ala khuluqin azim, porque Allah abrió su pecho con la luz o con luz, tal y como dice Allah mismo en el Corán cuando dice, alam nashrah laka sadrak, ¿acaso no te hemos abierto el pecho? Y por el hadith que menciona cómo su pecho le fue abierto y cómo le fue purificado y cómo se arrancó o se quitó de él la parte correspondiente al shaitán y luego se vació en él sabiduría y luz hasta que quedó lleno. De manera que eso lo que hizo fue convertirlo en algo que era puramente por Allah. Shay'an mahdan lillah. Que no tenía otro apego, otra relación, nada a lo que aferrarse que no fuera Allah. Y por eso el Corán es apropiado con él. El Corán está íntimamente relacionado con él. Por eso el Corán está íntimamente unido a él. Y el Corán se convirtió en su carácter. Estaba grabado en él, sin que lo hubiera obtenido por medio de ningún estudio ni de ninguna adquisición, sino por la inspiración, por la revelación directamente de Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que el Corán quedó impreso en él. Y todo lo que hay en el Corán, él lo manifestó a lo largo de su vida. Fue su vida. Por eso Aisha dijo, él era el Corán. Y por eso encontramos como la sunna
no es otra cosa que la explicación del Corán, cómo la sunna procede del Corán y cómo la sunna ha salido del Corán igual que la leche sale de la ubre o igual que la mantequilla sale de la leche. Y él, sallallahu alaihi wasallam, se convirtió en alguien cuyo carácter, cuya naturaleza era el Corán. Y en realidad esto lo que significa es que su carácter era el carácter de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos envió a alguien que nos mostró cómo vivir en este mundo haciendo realidad el mensaje que trajeron todos los profetas, la ilaha illallah. Cómo vivir con el tawhid, con esa realidad. Cómo poder vivir día a día manifestando y llevando a cabo ese significado que es la verdad de la existencia. La verdad de la existencia es que la ilaha illallah, que no hay nada digno de ser adorado, que no hay nada, que no depende de nada ni de nadie, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما